Es el profesor Alejandro González, nuestro profesor predilecto en Radio Sur, que nos viene a contar siempre algo interesante. ¿Cómo está, estimado profesor? Bien, pues mi querido Hassan, ¿cómo estás tú? Bien, fantástico. Siempre esperando los días viernes cuando se conversa las cosas Cuando se interesantes. habla algo que no sea política en esta radio. Claro, que no sea política, que no sea si acaso dejaron libre otra vez a los delincuentes, esas cosas. No, hoy día nos dedicamos de cosas, a hablar de cosas importantes, a hablar Pero de cosas de la sí historia. vamos a hablar, porque, bueno, habíamos dicho la semana pasada que íbamos a tocar el tema de los venenos, ¿te acuerdas? La historia del veneno. Pero lo Sí. chuteé una semana más porque Ah, hay una efeméride esta semana, que es el domingo, ya. 14 de julio, que es el 14 Día de Nacional de julio. Francia. ¿Y Ya. por qué lo traje? A donde dijiste esto de soltar a los delincuentes, Claro. va muy de la mano con ¿cómo se llama? Mire. Con lo que vamos a hablar hoy día. Eh, ¿Por qué es el Día Nacional de Francia el 14 de julio? La mayoría de la gente, los Piensa que que por la, conocen, es la toma de la porque el Bastilla. pantalón le queda largo, una cosa Claro, así. No era entonces eso. tomaron la Bastilla. No era eso. No, y la verdad que el 14 de julio es efectivamente por la fiesta de la Federación, que pasó Ah, en 1790. el año Y que siguiente. lo hicieron justamente en esa fecha para conmemorar la toma de la Bastilla. Ah, ya. Pero el hecho de que sea el Día Nacional de Francia es la fiesta de la Federación. Pero Ah, eso lo muy vamos a bien. explicar después porque primero hay que partir por qué llegamos Ahora, ¿qué al... tenemos nosotros que ver con eso? Porque podríamos estar con Alemania, con Italia, ¿por qué estamos con Francia? Porque se conmemora esta semana y es parte de la efeméride. Po. Ah, ya, está bien. No, sí, está bien. Sí, sí, no, eso ya le da bastante mérito a la Lo que situación. pasa es que, mira, uno de repente se comete el error muchas Es que usted veces, tiene ancestros franceses, por eso debe ser, no que yo sepa, ¿no? hasta donde Ah, sé no no. sé, me habían contado a mí. Ah, no, Ya, pero ¿por qué está revelando ese tipo de cosas? Usted no, claro. qué se mete en Ya, mi ancestro? pero no importa, usted siga nomás. No, lo que pasa es que tiene que ver un poco, en parte con Chile, someramente, porque siempre se ha dicho que la Revolución Francesa es uno de los antecedentes de la independencia de Chile. Junto con la Revolución Americana, junto con bueno, la invasión de Napoleón a España. Pero la verdad la cosa es que la influencia de la Revolución Francesa es mínima en la independencia de Sudamérica, en Latinoamérica en general. Ujú. Sí, los ideales, pero los ideales vienen de mucho antes de la Revolución. Esa libertad, igualdad, fraternidad, Exacto, vienen de mucho que antes. después tomaron también unos señores que usan unos mandiles. Claro. Ya, pero nada que ver Sí, con claro, eso. eso es del ojo que todo lo ve y todas esas cosas. Sí, Sí, también. pero no nos metamos en esos temas, sino Con capaz que ya. No, pero si aquí no hay problema, por vamos a favor. ver, no, pero quizá dónde aparecemos. Ya, no. Bueno, No, si quiero, oiga. eh, resulta que, a ver, contextualicemos. Francia, durante el siglo XVIII, Ya. después de haber vivido su gran esplendor con Luis XIV en el siglo Ah, XVII y todo, viene claro. como la decadencia. Se caracterizó Bueno, principalmente por dos reyes que sigue. fueron Luis XV, bisnieto de Luis XIV, y Luis XVI, que es el nieto de Luis XV. ¿Por qué? Porque murieron muchos herederos entre medio. Ah, No murieron forzados, no, ya. murieron en su lecho por En su cama. enfermedades, Mire, pestes, cosas, había mala enfermedades. salud pública. Sí, no, y mala salud familiar. Entonces ahí esto de la También. endogamia y toda esa cosa. Ah, entre primos y todo, me Claro. suena un partido político. Ya, no, esa es Sí, otra sí, no, cosa. no, no, pero Eran ¿por del mismo qué al partido, tiro ¿no? meterse para allá? No, pero ya, pero Pero sí se pueden vincular, de eran hecho, vincular. La endogamia era sí. complicada. Bueno, el tema es que durante el gobierno de Luis XV, que gobernó desde 1715 hasta 1774, eh, se produjo una guerra, ¿ya? Que es la guerra de los 7 años que se conoce en la historiografía, que fue prácticamente una guerra europea, ¿ya? Desde 1756 a 1763. ¿Por qué nos vamos tan atrás y vamos a hablar de la Bastilla en 1789? Porque esa guerra que la armó la Madame de Pompadour, que era la amante del rey, Ah, dejó a Francia en la ruina. ¿Por qué? Porque resulta que Francia, aliado con España, con Rusia, con Austria, se enfrentaron a Países Bajos, Inglaterra, Prusia y perdieron. Y esa ah, guerra venía arrastrándose en las colonias americanas. Acuérdense que en Norteamérica habían colonias francesas e inglesas, claro. un par de colonias españolas, pero en Norteamérica eran principalmente francesas e inglesas. Y siempre había mocha entre los colonos. Entonces se colgaron de esto para poder extrapolarla también a la guerra en Europa y también a la guerra en la India, porque también en la India habían posesiones francesas y posesiones británicas. Y los franceses son los grandes derrotados de esta guerra, no solamente porque pierden su imperio colonial prácticamente, se les quedaron algunas colonias en África y algunas islas en América,
Pero la crisis económica, el gastadero de plata que generó la guerra Como fue país en gigante. guerra. Como Sí, país en claro, guerra. claro. ¿Cuál fue el tema? Murió la Madame de Pompadour y el Ya. rey tenía otra amante, la Ah, Madame du Barry. mire, Y la Madame du no le Barry faltaba. no eh, trató de hacer que también Luis tuviera, así como la Pompadour había tenido su guerra y también quería su propia guerra, Mire. pero Luis XV se muere en 1774 y asume su nieto Luis XVI. Un personaje que algunos historiadores lo han descrito como casi muy simplón, casi tonto, pero en realidad la verdad es que era una muy buena persona que no estaba preparado para ser rey. Mire. O sea, era demasiado bueno para Claro, ejercer, bueno como persona, no digamos, servía para para hacer ejercer el cargo. maldades, cosas así, no. Y resulta que poquito después de que asume Luis, el marido de María Antonieta, que también es un personaje relevante en la historia que vamos a contar, eh, se declara la independencia de las 13 colonias americanas. O sea, de Norteamérica, entiéndase de las colonias británicas. Y como Luis sabía y se había criado en un ambiente, y sus ministros, los políticos franceses, en este ambiente revanchista de lo que había pasado con Inglaterra, dijeron, tate, este es nuestro momento de pegarle un zarpazo a los ingleses, más la presencia de Benjamin Franklin, el caballero medio pelado que aparece en el billete de $100, El hombre del billete. el hombre del billete, el inventor del pararrayos, dicho sea de Sí, paso, que uno de los primeros menos mal que no le dio fuerte, porque si no hasta ahí llega. uno de los primeros no sé, ¿A quién se le ocurre hoy es un día? mito. Ah, ya, Es qué un bueno. mito, sí, es un mito. Porque a quién se le ocurre ahí subir Un ni volantín siquiera el con- elucurado, imagínese, es Claro, peligroso. no haga esas cosas. Aunque hay No, otros no que andan repita. Sí, curado sin hilo. claro. Ya, Pero ese es otro tema. conocemos Eh, uno. Varios. Ya. ¿Y qué más pasa? ¿Qué más? Cuente. Estamos en el 14 de julio, el Día de Francia. Mm. Fiesta Nacional Quedamos, de Francia. pero quedamos primero en esta parte, como te digo, de la independencia norteamericana. Y Francia decide apoyar a la independencia norteamericana, lo cual es muy raro porque Francia era el estado más absolutista y aristocrático de Europa Claro, pero que y era... apoya a una revolución total y absolutamente liberal, Ajá. republicana. Ya, O pero sea, que... eran las antípodas, pero como tenían el enemigo común, Inglaterra. que era Inglaterra, Claro. Francia gasta e invierte plata en la guerra y Mira. efectivamente se logra la Y le independencia va después bien. de años de guerra, pero sigue endeudado. Agrandó más el hoyo de la deuda que ya existía desde la guerra Que de los no, 7 no años. ganó nada con eso. Y además, en Francia, como buen país absolutista, las políticas, se me fue la palabra, las políticas tributarias, mira, Ah, ya. estaba mal pelado el chancho. Había un estamento, 3 estamentos principales que eran la nobleza, el clero y el estado llano, el tercer estado de la sociedad, digamos, que involucraba el tercer estado de 27 millones de personas a 26 millones. Que eran los que pagaban los impuestos, los que tenían que ponerse con Los todo. que sostenían el resto. Y justamente este otro pequeño porcentaje de la nobleza y el clero no aportaba nada, gastaba nomás. Hoy día son como el 2% de los partidos Y políticos. justamente, y vivían a cuerpo rey, literalmente, en el Palacio de Versalles, que era el Palacio Real. La crisis sigue ahondándose, viene un invierno terrible, que es el invierno de 1787-1788. Acuérdate que el invierno allá es el equivalente al verano acá, Sí, de estamos diciembre, al otro lado, claro, sí. de diciembre a marzo. Sí. Y las cosechas se van a las pailas. Mm. Pero entre medio, pero esto para callado, sé que no salga acá. Ah, ya. Porque se supone que el rey, la reina No me y diga. algunos nobles estaban metidos en una empresa de papel. Ah. Que supuestamente esta empresa había alcanzado a sacar grano, retuvo grano, y cuando vinieron estos inviernos helados, sacó el grano a la venta con precios disparados. Claro. O sea, de hecho, para que como cuando guardan cebollas para el 18, una cosa así, ¿entiendes? claro. Y de hecho, la carestía fue tal que la hogaza de pan podía costar el sueldo de una semana de un trabajador promedio. Mira, Entonces, los acaparadores. se produce un mercado negro. Y dentro de todo, las políticas del rey, por otro lado, también tratando de paliar el público, no era una mala persona. Como digo, esto de que él estuviera involucrado en esta empresa es un rumor. ¿Ya? No te Sí, consta. efectivamente la empresa existió. Ya. Sí, efectivamente hubo mercado negro del grano en ese periodo y de la harina, pero se involucró el rey. Pero el rey, la prueba de que no es tan así es que el rey precisamente buscaba soluciones
Y cambiaba ministro de Hacienda y cambiaba ministro de Hacienda tratando de ver quién solucionaba, hasta que llega a las manos de Es Jack. que no tenía Chicago Boys. No, pues no existían los Chicago Boys en ese tiempo todavía, ni el milagro económico, ni los bonos de Vigi, nada de eso existía Nada, todavía. no existía la UEF. Claro, no existía el UEF. Claro. Entonces, llega Jacques Necker, que era un suizo, calvinista, protestante, entiéndase, en un país católico igual generaba así como... Sí, oiga, por pero favor. Jacques Necker era banquero Pero destacadísimo. tenía idea. Y Necker le plantea al rey, le dice, mire su majestad, la solución es una. Ya. Acá tienen que pagar todos impuestos. Usted también. Más que usted, los nobles. Ah, Y el clero y ahí también. estamos mal. Entonces, el rey dice, pero ¿cómo lo hago? Para poder hacer eso, tenía que convocar a los estados generales, que era una especie de parlamento que no se convocaba hacía 180 años. Mira. Es más, tuvieron que ir a revisar libros para saber cómo se hacía la convocatoria de la elección, porque no tenían idea. Habían pasado como 7 generaciones que no habían estado en estados generales. Ya. Y convoca a los estados generales el rey. Necker plantea antes, los estados generales elegían representantes de los distintos, por eso se llama estado por los 3 estados. La Ya. nobleza, el clero y el estado llano. Ahora, obviamente, los representantes de la nobleza y el clero sumados eran poco menos que el total de los representantes del estado llano. O sea, Entonces, disculpa, se plantea que esta reunión de estados generales tiene que subsanar esta situación y nos encontramos con que el estado llano, la nobleza y el clero, o sea, perdón, el estado llano dice, sí, está bien, paguen todos más impuestos, pero la nobleza y el clero dicen, momentito. pero ¿por qué? O sea, jamás en la vida he pagado impuestos, ¿por qué me van a hacer pagar impuestos ahora? ¿Cómo te le ocurre Claro. Raya para la suma, no pagar el impuesto? no, vendieron el señor de Onoto, Ya, lo mejor es echar al ministro. echaron al ministro Sí, Necker. no sirve. ¿Cuál es el problema? Que el ministro Necker era demasiado popular entre el estado llano. Ah, y había logrado, imagínate, que los otros, bueno, ya paguemos impuestos. Claro, pero no. Pero es que el hombre probablemente generaba confianza. Exacto. La gente confiaba en No Necker. como otros, que Claro. no los dejan subir los impuestos, porque no confían en ellos. Claro, que cuando se sabe que se van a utilizar bien, bueno. Claro, pero ahí. ¿pero qué me incita a hacer proselitismo político, señor? No, Si no, yo no no, vengo no, a hablar no, de no, política sí. acá, pero ¿por qué? Al tiro, siempre. Te sabe que yo prendo con agua, me hace andar cosas de más. Ya después lo van a echar mejor que no. Ya, Claro. ya, no, ya. gracias a Dios no, ahora no. Ah, qué bueno. Sí, bueno, echan a Necker el 11 de julio de 1789. Y un día como hoy, Para afuera. 12 de julio de 1789, un periodista de mediano pelo nomás, y digamos, no de los más destacados de Francia, que se llama Camille Desmoulins, parado literalmente arriba de un cajón de tomate, ¿Ya? en un café parisino, se pega un discurso Toma. y dice... Y eso que no había redes sociales. Claro, pero se masifica el discurso y dice, en París y dice, no, es que acá tenemos que recuperar a Necker porque Necker nos va a salvar. Necker es el hombre. De la crisis que se Claro, avecina. claro. Así como dijeron después, Necker es el hombre. Claro, ¿Cachai? claro. Y no le dieron crisis existencial. No, nada. no, para nada. Pero ¿cuál es el problema? Que la excitación popular, el hambre, la mayoría de las revoluciones parten por el estómago. Eso es impajaritable en la historia. Empieza a sulfurarse la gente, aparecen otros personajes que después van a tener mucha figuración, igual que Desmoulins, un tal Danton, un tal Marat, un tal Robespierre, Eso huele a guillotina, señor. y otros un poquito menos que eran Mirabeau, Lafayette, héroe de guerra. Lafayette tenía 19 años y era general en el ejército cuando vienen a combatir a Estados Unidos. Y se transforma en una figura preponderante, que también era monárquico, pero era liberal, entonces buscaba un punto intermedio, y el pueblo se empieza a crispar, y de repente sale el grito de tenemos que tomar la Bastilla. ¿Por qué? Porque ¿quién es la Bastilla? La Bastilla es una fortaleza que existía, ya no existe, en el centro de París. Una fortaleza militar. En el fondo era donde se guarnecía la guarnición de París durante muchos siglos
Pero en el siglo XVII, el cardenal Richelieu, el malo de los tres mosqueteros, Sí. el primer ministro de Luis XIII, la Ah, transformó en prisión. Y eso no sí que era. solamente en prisión a secas, en el fondo era una cárcel política, Ya. donde llegaban todos los acusados por las lesiones de Cachet. ¿Eso qué sería? En el fondo era lo que los españoles llamaban la orden ejecutiva, Ya. que O cuando sea, el rey llega y se le dice, ocurre. a este compadre me lo meten preso, lo firma, listo. Es como que te mandaran a la Torre de Londres ahí. Pero qué extraordinario. Hassan Mendoza Con cuervos, cada día me con sorprende cuervos más. y todo. Era el equivalente a la Torre de Londres. Claro. Para allá te mandan y sin preguntas, señor. Y probablemente no sales nunca. Es como el helicoide ¿Mm? que tienen acá o los otros. Claro. Bueno, Ya. dicen, no, la Bastilla, aparte que la Bastilla era el depósito de armas de París. Entonces Mm. dijeron, nos tomamos la Bastilla, tomamos las armas y nos lanzamos a la conquista de la libertad del pueblo y liberamos a Necker. Todavía el tema es Necker, ya es restituir a Necker, como nadie habla de que hay que cómo derribar al rey, no, hay que restituir a Necker, porque el rey es visto como una víctima de los nobles. Ah, claro, porque él tenía buenas intenciones. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la Bastilla había dejado de ser prisión política hace como 100 años. De hecho, cuando se produce el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, Ya no era por eso. habían 7 presos adentro de la fortaleza. 4 eran maleantes, delincuentes habituales. Ya. Uno que estaba preso de perpetuidad, que había estado metido 40 años antes en el atentado que le hizo Damiens a Luis XV. Y un par más que estaban presos por delitos sexuales. Mire. Pero efectivamente se habían armas. Y la guarnición de la Bastilla eran 100 gallos, y si es que, creo que menos. El asalto a la Bastilla se ha visto como una actitud patriótica, sobre todo después, porque bueno, es el puntapié inicial de lo que conocemos el periodo como Revolución Francesa. Y efectivamente murieron más de 100 personas de los asaltantes. Pero de los defensores no murió nadie en combate. Ah. Porque sí tomaron prisioneros al alcaide, que era el duque de Launay, y comenzando una tradición, y al preboste de los mercaderes, una especie de alcalde de París, que era Frenels. Y comenzó la tradición que después se hizo muy inveterada en la revolución, que fue cortarles la cabeza y ensartarlas en una pica. Mira, Y pasearla por las calles de París. qué costumbre tan típica. Ambos. Como dije, esto genera que los estados generales dicen de nuevo, oye, no, hay que votar la cuestión. Y el Estado Llano dice, a ver, si votamos por estamento, como era el voto habitual, que cada estamento era un voto, vamos a salir siempre para atrás porque la nobleza y el clero eran 2 y el Estado Llano era 1. Claro. Por lo tanto, Bueno, si las matemáticas no han cambiado, está como los candidatos aquí, ya vamos a seguir. claro, dale otra vez. Después no vienen a la radio porque tú Sí, lo espantas, ¿viste? Pero resulta que se sumaban los representantes, la suma de los representantes de la nobleza y el clero eran 310. Ah, eran hartos. Y los representantes del Estado Llano solos eran 370. Por lo tanto, viene la discusión de que el Estado Llano exige que la votación de los proyectos se haga una persona o un voto, Exacto. y no el voto por estamento. Y obviamente los otros 2 estamentos dijeron, No, "Nita, momentito. ¿cómo se te ocurre?". Perdemos el poder. Y el Estado Llano dijo, no, Pero ese no es más. se reúnen en lo que se conoce la sala del juego de pelota, Ya. o frontón, y en ese salón, dentro del Palacio de Versalles, se juntan los 370 representantes del Estado Llano, que, ojo, habían varios sacerdotes y nobles que eran representantes del Estado Llano, imbuidos por las ideas de la Ilustración. Claro. Y por el juego de pelota también. Y claro, el juego de pelota. Y ahí Sí. ellos se El juramentan. juramento del juego de pelota. Es un cuadro famosísimo de Jacques-Louis David. ¿Ve? Y resulta que ellos ahí se juramentan de que ellos se constituyen en, esto probablemente te va a sonar, Asamblea Constituyente. Ay, no me digas. Uy. Ya. Se va a generar, porque
le quieren dar a Francia una constitución para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Eso. Y comienza todo el proceso de lo que llamamos la Revolución Francesa. Efectivamente, el rey dice, habla con los nobles, con los cleros y le dice, guachita, hay que sumarse. Te lo dije. Así que ellos se integran, se crea la Asamblea Constituyente, que después se transforma en Asamblea Legislativa, después se transforma en la Convención Nacional, que es la época de Robespierre, ya más adelante con el régimen del terror. Pero no vamos a entrarnos tan allá porque si no estamos hasta mañana hablando. Claro. O sea, de que poder podemos, pero, Vamos a la pero revolución, programa, vamos claro. a la revolución francesa. Claro, no tenemos para hacer Empiezan como- a rodar cabezas. como 20 todas esas programas. cosas, sí. Y se firma dentro del proceso en la Asamblea Legislativa ya un documento que tiene vigencia hasta el día de hoy, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿Qué le parece? de mano de Lafayette. Lafayette es el principal, el marqués de Lafayette es el principal, imagínate, un marqués, un noble, de origen, de cuna noble, de rancia familia. Ahora, hasta ahí iban re bien. Si el problema viene después. El problema es que cuando se pusieron violentos, ahí quedó la crema. Ahí vinieron unos cabezas calientes, unos Termocéfalos, como decían. termocéfalos, porque hasta ahí iban re bien. Bueno, de hecho, más adelante, estos mismos termocéfalos, cuando la Olympe de Gouges Y después dice, empezaron a matarse entre ellos los bueno, termocéfalos. la Olympe de Gouges, una mujer activista, escritora, dice, bueno, si existe la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, tiene que existir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Eso. y Bien. los mismos termocéfalos le cortaron la cabeza Mira. en el terror. mira. Bueno, como bien dice Hassan Mendoza, íbamos como avión. Íbamos re bien hasta ahí. Y cuando termina esto de ir como avión es justamente cuando se produce la fiesta de la Federación, que es el punto culmine, en 1790 para el primer aniversario de la toma de la Al Bastilla. año siguiente. Y que lo dirige esta ceremonia Lafayette y se produce la jura de Lafayette como comandante en jefe de la Guardia Nacional de esta declaración. Y en el fondo, ¿por qué se llama la fiesta de la Federación? Porque llamaba a la unidad de todos los franceses. Menos mal. En esta época surgen conceptos que tenemos hasta el día de hoy, como por ejemplo la derecha y la izquierda. Ah, ¿Por qué? Porque Depende de qué lado los se grupos más sentaban. conservadores, monárquicos sobre todo, Se se sentaban sentaban a la al derecha, lado derecho. y los grupos más radicales, casi todos republicanos y muchos demócratas, un término que desde Grecia que no se utilizaba, la palabra democracia, se sentaban a la izquierda. Y al medio quedaba lo que llamaban el pantano, la llanura, la marisma, tenía varios nombres, que era el centro. Ya, era como el centro-centro, digamos. Claro, ya. así como el frafra, claro, una cosa así. Con sus pollitos. Claro. Me parece. Oiga, ¿y cuándo empezaron unos con rojo y otros con azul? Tiene, No. tiene que ver también con esto. De hecho, el hecho de que la bandera francesa sea blanco, azul y rojo también tiene su origen acá. Rojo y azul eran los colores de París y el blanco el color de los Borbones. Mm, La bandera Mira. borbona, la bandera francesa, hasta la Revolución, Ajá. era un trapo blanco, le drapeau blanc, mira. lleno de flores de lis doradas. Oh, Y esa es la bandera de Francia. qué lindo. Pero se coloca en el fondo al medio el blanco de los Borbones, rodeado por los colores de París, y esa es la bandera de Francia que conocemos hoy día. Y también ahí entra el tema de asociar a unos Con rojo con y otros rojo. con azul. ¿A qué lado está el rojo en la bandera de Francia? De la izquierda. Al lado izquierdo. Y el Claro. azul al lado derecho. Ahora entiendo. Entonces, bueno, como dije, entrar a hablar de lo O que... sea, los franceses igual tienen su influencia en nosotros, aunque no nos hayamos dado cuenta. pero por supuesto En que sí, todo lo en que todo ocurre el hasta el mundo. día de hoy. En todo el mundo. ¿Cuál es el Yo creo tema? que ni Que ellos saben. la influencia, cuando se dice que la revolución francesa influye en las independencias americanas, es mentira, porque en América española, cuando llega la noticia de que decapitaron al rey, Uy, fue un pescazo. O sea, para los americanos, si uno lee los escritos políticos... se de la- sintieron acéfalos. Claro, en el fondo fue como a nosotros jamás se nos pasaría por la mente de guillotinar al rey. Claro. Ni siquiera derrocarlo. O sea, mira, en 1810, antes de la Junta de Gobierno en Chile, había solo 2 personas en Chile que hablaban de independencia de frentón. Mm, En Santiago, José Antonio de Rojas, que ya era un viejito, que había sido el de la conspiración de los Tres Antonios, que ahí podemos hacer otro programa también, porque es súper interesante ese tema, y muy poco estudiado. Y en el sur de Chile era Bernardo Higgins. Ni Martínez de Rosa hablaba de independencia. Carrera estaba peleando en España en ese momento bajo la bandera del rey, defendiéndolo Mira. de los franceses. ¿Qué te parece?
Mateo te de Toro parece? murió siendo realista. Pero lógico, la declaración de la Junta de Gobierno dice que le jura fidelidad a su católica majestad don Fernando VII, Claro, porque ¿qué estaba rey pasando? legítimo, y nosotros aquí estamos reemplazándolo mientras tanto. Exacto, ¿qué estaba pasando en Chile mientras estaba ahí en cierne la Revolución Francesa? Estábamos en nuestro pleno periodo colonial, estábamos en uno de los gobiernos más fructíferos de la colonia, que es el gobierno de Ambrosio Higgins, ¿ya? Pero las noticias que llegan acá escandalizan a la sociedad. O sea, acá, primero que todo, en ese tiempo todavía, los criollos se sentían españoles. ¿Viste? No existía el concepto chileno. De hecho, durante gran parte del proceso de independencia, los gobiernos independentistas hablan de la patria, no hablan de Chile. En los escritos públicos, Ujú. el reglamento constitucional de 1812 habla de la patria. De hecho, se reconoce en el reglamento del 12 del gobierno de José Miguel Carrera, se reconoce también al rey en el ¿Qué artículo le primero, parece? pero en el artículo quinto señala Ahí que ya. no se aceptará disposición legal manada de autoridad que no resida en el territorio nacional. O sea, eso es como que el voto es obligatorio, pero sin sanción. Una cosa Una así. cosa así. Por un lado le Entonces, dan, por el otro lado le quitan. claro. Pero son políticos, está bien, ¿Ves? está bien. Entonces, las ideas de la revolución son mucho más antiguas que la revolución misma. Libertad, igualdad y fraternidad. La filosofía de Rousseau, de Montesquieu, de John Locke, en el caso de los británicos, incluso de Hobbes, permea en la intelectualidad de Francia, no en todo el mundo. La mayoría de la Sí. gente se dejaba mover por los tribunos como Marat, como de Moulin, que más que intelectuales eran demagogos. ¿Ya? Y aparte que hay una romantización que hicieron los franceses, por ejemplo, este mismo Sí. hecho de la toma de la Bastilla. Por eso es que está este mito de la toma de la Bastilla como la conmemoración Como la gran liberación. como la conmemoración del Día Nacional, cuando es la fiesta de la Federación. Porque la fiesta de la Federación tiene menos heroicidad. Po. Fue un cónclave como la Junta de Gobierno. Pero en cambio la toma de la Bastilla y los héroes que Claro. se tomaron la Bastilla Y y que se la cuestión combatieron. estaba desocupada. Claro. Entonces, son historiadores, los historiadores franceses como Lamartine, como Michelet, que participan luego en las revoluciones de 1830 y 1848, Ujú. políticamente hablando. Ellos inventan este mito fundacional de la Bastilla, el gallo, del gorro frigio, etcétera. Si uno lo analiza hacia atrás, como conversábamos off the record, recién en 1880 se produce Ujú. la declaración oficial por parte del Parlamento francés, 90 años después. 90 años después de la fiesta de la Federación, de la institución del 14 de julio como el Mira. Día Nacional. Mira. Bueno, nosotros deberíamos estar también acá celebrando nuestra fecha de independencia en otra fecha, Bueno, sin ir más en lejos, verano. en verano, el 12 de febrero, es la independencia. Cuando justamente, Pero o sea, podemos ojo, inventar esa otra fecha y hacerlo también. para. Pues. O sea, es que acá nosotros todavía no tenemos Claro. definida la fecha de la independencia. Mira, Porque- porque la firmaron en varias partes. Claro, la firma Multiplicado. original, el multiplicado, la firma original de la Declaración de Independencia, y acá que los talquinos digan lo que quieran, los santiaguinos pueden reclamar lo que quieran, fue en la región del Biobío, fue en el Morro de Eso. Talcahuano el 1 de enero de Eso. 1818, redactada de puño y letra por Bernardo Higgins en un tambor. Mira, ¿Cuál es el problema? no guardaron el tambor. No guardaron la declaración, porque Bernardo Higgins la enrolló, la metió entre una botella y se la tiró por arriba de las murallas de Talcahuano Mira. a los realistas. Ya. Entonces, cuando se celebró ese día el acto en Y el probablemente, Palacio, probablemente la usaron para otra cosa después, no sé. probablemente, se hizo un carrete, Ya. en donde está hoy día la Plaza René Schneider de Concepción, porque a veces Ujú. uno piensa que la Plaza de los Tribunales es la misma Plaza René Schneider. Y no es. No, porque la Plaza de Tribunales es todo el resto de la manzana Mm. y la Plaza René Schneider es solo la esquina de O'Higgins con La Castellón. pura esquinita. Y en esa esquina estaba la casa del coronel Patiño, que era un coronel Pachota, Mm. y el potentado de Concepción prestó la casa para hacer un carrete para celebrar esto de que le habían tirado la declaración de independencia a los españoles por arriba de las murallas de Talcahuano. Ya. ¿Cuál es el problema? Que don Bernardo se pega los gomazos y dice, Oye, ¿y ahora qué hago? pero no hay copia. Y como también la redactó hacia la maleta, quizás, que le escribió a los españoles, pues, y a lo mejor algún epíteto iba llamó al ministro Sañartu, Miguel Sañartu, y le dice, Escríbala de nuevo. don Miguel, redacte algo más lindo, más poético. Claro. Y Miguel Sañartu le dice, no se preocupe, mi general, yo le Pero, redacto el... ¿Se acuerda de lo que escribió? Sí, no, y le da la idea, más o menos lo que... Ya.
Y ese documento es el que se redacta y se firma, no por Bernardo Higgins, sino por Miguel Sañartu, él, en Talca, en la casa que hoy día es el Museo Higginiano. Por eso los talquinos hablan de la cuna de la independencia y todo. Pero, ¿y por qué se demora tanto? Pues imagínate, del 1 de enero al 12 de febrero, más allá de la distancia y todo, es porque en Santiago el documento llegó, pero quisieron esperar para hacer la jura de la independencia el 12 de febrero, pensando en el aniversario de la batalla de Chacabuco, que había sido el 12 de febrero del año anterior y que es el puntapié inicial de la Patria Nueva. Que andamos como en la misma que los franceses. Que de hecho tampoco en la jura no estaba Bernardo Higgins porque todavía estaba acá en el sur. La jura San Martín y los directores delegados, que en ese momento eran Hilarión de la Quintana, que era un argentino, y don Luis de la Cruz, también oriundo de Concepción, y brazo derecho de Bernardo Higgins, que también era el director delegado de la República. Entonces, claro, los ideales de la Revolución Francesa permean, sí, pero el ideal de la forma, digamos, en cómo se desarrolla, no, para nada. O sea, es muy mal mirado. La Revolución Americana es mucho más influyente en las independencias en Latinoamérica que en Hispanoamérica, está mal dicho Latinoamérica, en Hispanoamérica, que la Revolución Francesa. Mira qué bien, ¿eh? Y sin ir más lejos, el hecho más gatillante es la invasión de Napoleón en España. El gatillante todo lo que pasa. De lo que pasa, sí. De un señor que andaba con unas botellas ahí. Muchas gracias. No. Ese no fue. No, era él, pero no andaba con botellas. ¿No? Ese fue un invento de la prensa española. José la mala Bonaparte, prensa. más conocido como Pepe Botella, que supuestamente vivía curado, era Nunca abstemio. fue. Mira, si son las puras malas lenguas. Las malas lenguas, ¿viste? Así como dicen que hay unos que andan ahí, no van a las ceremonias temprano, y menos un día lunes temprano, porque el carrete estuvo bueno, Claro. Cosas así. Son solamente malas lenguas. Sí, exactamente. No No le vaya a crea. pensar usted que por... No. No. Muchas gracias, No, profesor. por favor, gracias a ti, profesora. Casa. La otra Profesor semana yo Gonzalo. creo que sí hablaremos. Ahí por vamos fin. con los venenos. Antes de que se me olvide, ¿Sí? usted sabe la publicidad gratuita. Sí. Recordad, porque todavía nos quedan cupos para quienes quieran inscribirse para el ciclo de charlas Qué bien. de tertulias históricas con la Bárbara Giangrandi. Tertulias históricas. Exacto. El 22 de julio hago yo la clase de Lucrecia Borgia, que todo lo que yo conversé Lucrecia, la ¿sí? semana pasada Le sirve. es una pincelada. Le sirve. Porque hay un montón de cosas que yo no las conté acá. Claro. Pero no, sí las voy a contar en el ciclo. Sí. Y la Barbarita va a ser el 29 de julio la charla sobre Catalina de los Ríos y Lisperga, más conocida como la Quintrala. Más conocida como Así que sí. para conocer los valores me puede escribir a mí en mi Instagram, @ale_gonzález92, o en el Instagram de la Bárbara, que es @tertulias_históricas. Ajá. Así que puede consultar los valores para inscribirse y todo eso. Bueno, me parece muy bien. Oiga, que le ande muy bien. Y trate de invitar a la Raquel Argandoña a ver si le acompaña un ratito ahí. Claro, sí, también. Muchas Tú gracias. cachai que hay toda una generación que no va a entender ese chiste. No, en realidad no. Muchas gracias, muy amable. Chao, Hasta nos la vemos. próxima.